Del vínculo al nudo. Capítulo 7. Una anatomía funcional de las relaciones. La psicomagia en ayuda del núcleo. El nudo gordiano. En 1937 Tocopilla era un puerto en decadencia. El gran auge del oro blanco, salitre venerado como una espada de dos filos, polvo de vida y polvo de muerte, por un lado excelente abono para plantas y por otro torvo ingrediente para fabricar explosivos, había pasado. Debido a la invención del salitre sintético por los alemanes del norte de Chile dejó de enriquecerse. Frente al muelle de Tocopilla ya no anclaron enjambres de barcos de carga. La calle Freire, plagada de bares donde anidaban exuberantes prostitutas expertas en esquilmar a marineros ebrios, se convirtió en una culebra anémica. Ellas, pintarrajeadas y esqueléticas, se lanzaban en grupos ávidos hacia cualquier lobo de mar que desembarcara en el puerto, porque quién sabe qué milagro. Combates donde no acontecían solo desmelenes, sino que también brillaban cuchillos. El Lucho fue uno de esos marinos desbrujulados. Entró en el loro mundo. Un tugurio con paredes, sillas, mesas y botellas uniformemente verdes, habitados por anémicas putas vestidas del mismo color, tristes y mudas como el pajarraco de yeso que en la entrada estiraba una pata llamando a imposibles sátiros, y ahí se inscrutó en calidad de protegido de doña Ganga, la vieja dueña. El Lucho se despertaba tarde, le servían el desayuno en la cama, con un guante de aseo, lo enjabonaban y enjuagaban, lo embutían en su traje de marino y lo empujaban hacia el bar para que sirviera de carnada en caso de que un grupo de míticos navegantes desembarcados después de meses de abstinencia recorrieran la calle en busca de alivio. Por supuesto que los tan esperados no venían, los escasos clientes no eran sino viejos avaros o mineros mutilados. El Lucho, muerto de tedio con 2 trozos de cuerda, se pasaba el día y la noche haciendo nudos. Los había aprendido en los interminables viajes a través de los océanos. Con rapidez vertiginosa entremezclaba las 2 cuerdas uniéndolas con complejos nudos que nadie podía deshacer. Luego, con la misma rapidez, las separaba. A veces, para tomar un poco de sol, se sentaba 1 hora en el banco de la plaza pública. Tan mudo como el loro del bar donde había varado, hacía desfilar uno tras otro más de 500 nudos, todos los complicados, todos diferentes. Los tocopillanos, mirándolo de soslayo, se tocaban la sien con un índice. Yo, con la curiosidad de un niño solitario, adoraba sentarme junto a Lucho con la esperanza de aprender a hacer y deshacer esos hermosos uniones. Él, viendo mi interés, algunas veces me pasaba las 2 cuerdas, invitándome a emularlo. Cada vez las até con gran fuerza. De 2 hice una, pero de esa unidad nunca pude volver a hacer 2. Sus nudos eran construcciones sabias, sabía tanto hacerlas como deshacerlas. En cambio yo solo lograba nudos ciegos, que pedían un trabajo angustioso para dejar de ser. Esta experiencia infantil me ayudó más tarde a comprender la diferencia entre la relación neurótica y una sana. En la primera, sufrimos una situación que hemos construido y de la que no podemos zafarnos, sintiéndonos poseídos. En la segunda, sin temor, nos unimos con los otros porque sabemos que tenemos el valor de dejar la relación, conservando la libertad. El lazo neurótico se mantiene por obligación e impotencia. El lazo sano se mantiene por voluntad y amor. Estos enlaces me parecieron semejantes a los de nudos marinos, productos colectivos de un gremio. Deben ser sólidos, pero deben permitir deshacerlos con rapidez en caso de que el navío sea atascado por una tempestad. El nudo psicológico es también producto de una colectividad. La meta de disolverlo es la de integrarse en la sociedad, ser aceptado por ella tal como una congregación acepta a un iniciado. Cuando no deshacemos el nudo, nos encontramos separados de la colectividad. Todos para subsistir necesitamos unirnos a otros. El nudo sano realiza este intento y merece ser conservado el tiempo que sea útil. El nudo ciego que nos mantiene encerrados en nuestros traumas
necesita ser desatado para que podamos pasar a una relación más conveniente, es decir, encontrar la paz del corazón y por lo tanto la alegría de vivir. Un nudo psicológico oculto en los oscuros repliegues del inconsciente, y aunque quien lo padece no lo puede identificar, se hace sentir de forma permanente, impidiéndole gozar del milagro de la existencia. Es comparable a un clavo en el zapato, disimulado en la sombra, arruina la totalidad de la marcha. Una de mis consultantes, que logró hacerse consciente de sus nudos psicológicos, fue Rafaela, una joven mexicana que había intentado suicidarse ingiriendo una caja entera de pastillas contra el dolor de cabeza. Al sentirse mal, llamó por teléfono a su madre rogándole que la llevara al hospital. Después de que allí le lavaran el estómago, cayó en una profunda depresión. Dejó sus actividades artísticas y se encerró en la casa de su progenitora, viuda desde hacía 11 años y sin amantes. No pudiendo soportar más la tristeza profunda que le impedía casi respirar, decidió consultarme. Le pregunté si recordaba cuándo había comenzado esa tristeza. Me contó que unos meses atrás regresó de la ciudad de Estados Unidos, de donde había vivido con sus padres. Esa visita le provocó el deseo de suicidarse. ¿Por qué? Recordé que yo había matado a mi padre. ¿Cómo? Sucedió cuando cumplí 13 años. Edad en la que tuviste tu primera menstruación, supongo. Así es, eso me hizo sentir que por fin ya era mujer. Una semana después sucedió la desgracia. Estaba en la planta baja de la casa tocando el piano cuando bajó mi padre, presa de esos ataques de furia que le daban al beber, pues era alcohólico. Me insultó, le grité: «Eres un monstruo, te odio, quiero que te mueras». Ofendido se fue de la casa, conduciendo su automóvil, tuvo un infarto y se estrelló contra un árbol, muriendo en el instante. ¿A qué edad? Tenía 52 años, nunca había padecido del corazón. Al regresar a mi ciudad natal me di cuenta de que desde los 13 años había vivido con un atroz sentimiento de culpa, sentimiento que aún me sigue torturando. ¿Solía tu padre insultarte siempre de esa forma? No, aunque ebrio se comportaba muy cariñoso conmigo, yo lo quería entrañablemente. El día fatal fue la primera vez que me agredió. ¿Cómo se comportaba con tu madre? De manera atroz. No cesaba de insultarla, amenazando con pegarle o matarla. Rafaela, la culpa que experimentas es por un crimen imaginario. Ninguna niña tiene el poder de matar a una persona mediante palabras. La que sufre hoy no eres tú, una mujer adulta, sino tu niña interior. Trata de matar a un perro o a un gato diciéndole ordeno que te mueras, te darás cuenta de que no tienes ese poder. Quiero que ahora, con tu mente de 24 años, recuerdes cómo te sentías a los 13 cuando ese día fatal, como lo llamas, tocabas el piano. Me sentía mal porque mi madre estaba junto a mí. Ella siempre había querido ser pianista, cantar, pero a causa de mi nacimiento tuvo que renunciar al arte para dedicarse a cuidarme. Cada vez que yo tocaba el piano, ella se entristecía haciéndome sentir culpable. Entonces no estaba sola. ¿Qué hizo que tu padre bajara así de pronto? Mi madre, al escuchar que yo tocaba, se puso a llorar y luego exclamó: «Tu padre me arruinó la vida. Es un monstruo, lo odio, quiero que se muera». Entonces bajó él, creyendo que era yo quien había pronunciado esas palabras. Levantó la mano en actitud de abofetearme, gritando: «¿Cómo tú, hija mía, puedes proferir esas estupideces? Nunca me has querido, eres una mujer mala». Fue entonces cuando le dije lo que le dije, es decir, repetiste exactamente las palabras de tu madre. Es cierto. Trató de sacar a tu padre del error. Le dijo que era ella y no tú la que sentías de ese modo. No, se quedó callada. En cierta forma, tu madre te poseyó creando una simbiosis contigo. Cierto, desde muy pequeña me habló atrocidades de mi padre, creando conmigo una unión contra él. Según lo que yo he visto, en gran cantidad de casos, las personas que tienen problemas cardíacos no fueron amadas cuando eran niños por sus padres. También he visto que la mayoría de los alcohólicos bebe para sustituir el deseo de ser alimentado por una madre que no les dio el cariño necesario. ¿Qué relación tuvo tu padre con sus propios padres? Su madre nunca lo amó, maltratándolo con crueldad. Su padre abandonó muy rápido el hogar. ¿Por qué se casó tu madre con un hombre al que odiaba? Quizás porque su madre se divorció enseñándole el odio al padre. Mi abuelo materno era también alcohólico.
Vimos con Rafaela la evidente repetición genealógica. Su padre, que nunca fue amado cuando niño, se casa con una mujer, hija de alcohólico, que por simbiosis con su madre odia al hombre y por lo tanto no puede amarlo. Él, por su nudo incestuoso, se procura el goce de la insatisfacción haciéndose odiar, lo que asegura que el nudo masoquista que tiene con su madre continúe vigente. Si ese nudo se desanudara, perdería lo único que tiene, su madre cruel. Lo mismo sucede con la madre de Rafaela. Habituada desde niña a ver el mundo por los ojos de su madre, cree odiar a su padre alcohólico, cuando en el fondo lo que tiene con él es un nudo incestuoso. Para no deshacer ese nudo, se casa con un hombre que emocionalmente es similar a su padre. Su pareja va a producir la situación de todas las parejas de ese árbol. Padres ausentes, no amados. Madres posesivas, invasoras, formando pareja con sus hijas, unidas a ellas por un nudo lésbico. Rafaela, al repetir los insultos de su madre, se identifica con ella expresando así el nudo incestuoso con su padre. Ya tiene reglas, es mujer, puede tomar el sitio de su progenitora. Le pregunto dónde está enterrado su padre. Rafaela me dice que lo incineraron. Le pregunto dónde dispersaron las cenizas. Me responden que no fueron esparcidas. Ella guarda en el ropero de su cuarto, en la casa de su madre, la urna con las cenizas. Habiendo comprendido la trampa de nudos que actúa en su depresión, convirtiéndola en parricida imaginaria, le propongo una serie de actos psicomágicos para lograr desatarlos y recuperar el gusto por la vida. Antes que nada, debe enfrentarse a su madre, mostrarle cómo ella la usó en beneficio de una neurosis hasta impulsarla a maldecir a su padre, tal como un ventrílocuo habla a través de su muñeco. Le pedirá como reparación un cheque simbólico de $1.000 millones, el precio por haberla poseído y dañado de tal forma. Si la madre no reconoce su deuda, debe cortar su relación con ella, el tiempo que sea necesario, meses o años. Si reconoce la deuda, debe acompañarla a Teotihuacán, subir con ella hasta la suma de la pirámide del Sol, y ser testigo de cómo su hija dispersa cariñosamente las cenizas de su padre. Si ha cortado la relación con su madre, esparcirá las cenizas acompañada de su novio. Después de realizar esto, comprará el ron preferido de su padre, pegará su retrato en la botella, guardará esta botella en su dormitorio acompañada de una vela, un bastoncillo de incienso y una flor, y cada noche antes de dormir, con un poco de este alcohol, así bendito, se frotará en pecho en la zona del corazón. Al vaciarse la botella, la enterrará en una maceta y plantará sobre ella una planta con flores. Rafaela, a pesar de haber comprendido la causa de su depresión, me dijo: comprendo ahora dónde está el tumor. Sé que debo liberarme de él, deshacer el nudo, como usted dice, pero no puedo enfrentar a mi madre. Ella no lo comprendería, diría que estoy loca. Y si lo comprendiera, eso podría matarla. Tampoco puedo verter las cenizas de mi padre. Mi madre espera que yo las conserve toda mi vida. Rafaela, con uñas y dientes, se estaba defendiendo, decidida a no desatar sus nudos, aunque eso le causara un continuo sufrimiento y repetidos fracasos en su carrera artística, al no permitir realizar lo que su madre no pudo. Le respondí: Rafaela, después de haber analizado tu árbol genealógico y sus repeticiones, sabes muy bien que tu depresión es el resultado de nudos psicológicos que adulteran tu vida, impidiéndote ser tú misma, para en cambio ser lo que tus abuelas y madres desean que seas. La ejecutora de sus deseos es asesinar al hombre. Para darle el valor de deshacer sus nudos ciegos, le narré una anécdota de mi juventud. Mi padre, un ferviente comunista admirador de Stalin, creía que su deber era convertir a su hijo en héroe, diciendo: un héroe se hace a través de su lucha contra el mundo. Con toda conciencia me inscribió en el Liceo de Aplicación, una institución escolar frecuentada por hijos de simpatizantes del nazismo. En esa época yo no sabía que era judío, porque mi padre se hacía pasar por ruso y ateo, como era. No me había educado en ninguna tradición religiosa.
Desde el primer día en clase mis compañeros de curso me aislaron como si fuera un apestado. Ninguno quiso sentarse junto a mí en los bancos dobles. Después comenzaron a tratarme de judío errante, despatriado y buitre, por mi nariz curva. En los recreos se negaron a jugar conmigo, mientras que entre ellos organizaban apasionadas competiciones de una especie de petanca con 3 bolas de acero. Yo me moría de ganas por participar, pero era sistemáticamente rechazado. Un día una de las bolas cayó en un sumidero lleno de agua fétida y escupitajos. Por asco, ninguno quiso recuperarla. Se quedaron paralizados, incapaces de continuar el juego. Entonces me arremangué la camisa hasta el codo y hundí mi brazo en ese magma para sacar la bola, pensando que por aquel acto valeroso iba a ganar la aceptación de mis compañeros. Solo logré que me despreciaran aún más que de costumbre. Judío asqueroso, no creas que te vamos a querer porque metiste la mano en la mierda, largate. Y reanudaron el juego sin volver a mirarme. Sentí vergüenza de mí mismo, los odié, lleno de rencor me dije: es un error querer hacerse aceptar realizando actos humillantes. Para que me admitan, debo dominarlos, obligarlos a que me admiren. Estudiando sin descanso me convertí en el mejor alumno. Fundé una academia artística que fue aplaudido por los profesores y al final llegué a ser el elegido jefe de curso. Años más tarde, durante un psicoanálisis con el doctor Eric Fromm, me di cuenta del odio que aún anidaba en mi corazón hacia aquellos estudiantes. Ese odio, al ser revisado por mi mente adulta, se convirtió en piedad. Esos niños eran víctimas de una educación que los había transformado en seres limitados, egoístas y agresivos, incapaces de meter la mano en la mierda para recuperar la bola de acero, símbolo de la fuerza inalterable del ser esencial. Hundir el brazo, desnudo, en el sumidero significaba afrontar conscientemente el sufrimiento. Darse el trabajo de encontrarse a sí mismo, sacrificando la identificación con el ego artificial creado por la familia y la sociedad. Las ideas racistas que le habían inculcado y los nudos a los que permanecían atados eran el magma fétido. Pobres seres, incapaces de librarse de aquello, entregados a juegos superficiales, condenados a arrastrar toda su vida a una infantilidad persistente, incapaces de desarrollar un alma adulta, ni cruel, ni racista, ni egoísta. Yo, a pesar de mis tinieblas emocionales, había podido sacrificar mi dignidad, venciendo el asco. Se enfurecieron porque el ser que más despreciaban había hecho por el grupo lo que ellos no eran capaces de hacer. Dime, Rafaela, ¿podrás algún día dejar de juzgarte y hundir el brazo desnudo en el sumidero para, deshaciendo los nudos, extraer el luminoso ser esencial? ¿Me ayudarán los actos de psicomagia que me ha aconsejado? Ese clavo en el zapato que, disimulado en la sombra, arruina la totalidad de la marcha, es muy difícil de extraer. Los nudos psicológicos, para quien como tú sufrió abusos en la infancia, se convierten en una necesidad, porque es el lazo que te une a la familia. Temes que si lo deshaces ya no serás reconocida y te convertirás en una extraña, en una renegada, en una especie de huérfana que estará siempre sola. Crees que si extraes el clavo, pierdes tu zapato. Es difícil ser un buen terapeuta, tarea que debe elegirse por vocación altruista sin buscar obtener la aprobación de los otros, ni ubicarse en un plano superior a ellos. Cuando uní mi mano en el magma por inexperiencia, no tomé en cuenta la resistencia de los otros. Para sanarse de cualquier enfermedad es necesario, antes que nada, aceptar el remedio. Los nudos ciegos producen a veces insuperables resistencias psicológicas. Quien los tiene injertados en el alma se defienden con numerosas tareas para lograr no desatarlos. Antes de comenzar a leer el tarot, asistí largo tiempo a cursos de Karate-Do. En esencia, aparte de conseguir el dominio sobre uno mismo, la finalidad de este arte es aprender a matar al contrincante. Practicando el tarot, comprendí que esas lecturas eran una lucha semejante, pero no para matar al consultante, sino por el contrario, para devolverlo a su vida real. En ambas artes había que aprender a vencer las defensas del oponente con respeto y no con odio. En la Ciudad de México tuve el honor de contar con la amistad del curandero Carlos Said, quien me permitió muchas veces observar sus curaciones mágicas. Este buen ser, muerto en el 2009, antes que nada, pienso que yo para vencer
pienso yo que para vencer su ego individual, no curaba en su nombre, sino que se presentaba como discípulo de Doña Paz, una anciana invisible que al parecer reinaba en su sillón dorado que reposaba en un altar del templo que él había construido en el salón de su apartamento. Ella le decía: esta pequeña caja, el consultante, tiene dentro tal mal, un cáncer, un corazón dañado, etc. Te aconsejo tal remedio. Ese dispositivo recuerda a lo que el médico y psicoanalista francés Jacques Lacan decía a sus alumnos: ustedes pueden ser lacanianos, yo solo puedo ser freudiano. Aprendí con Carlos Said que el terapeuta no puede curar en su propio nombre, o sea, exaltar su ego individual tratando de convertirse, deseo de poder, en un ente superior a su consultante. El curandero siempre trabaja con aliados. Said, antes de iniciar su labor, colocaba en el cuello del paciente un pedazo de cuerda gruesa en forma de nudo corredizo, diciéndole: esta enfermedad es tuya, no mía ni de nadie más, solo tuya. Tú tienes que ser valiente, hacerte amigo de tu mal y apaciguarlo sin odio para que se aleje por su propia voluntad, que es la voluntad de Dios. Esta actitud la pude encontrar en el arcano 12 del tarot, donde una persona cuelga de un pie atado entre dos árboles con las ramas cortadas. En esencia, el colgado se ha atado a sí mismo, se ha distanciado de sus dos árboles genealógicos, materno y paterno, se ha sumergido en sí mismo y heroicamente está afrontando sus nudos. Comprendí que si nadie puede deshacer el nudo de otro, por lo menos puede ayudarlo a darse cuenta de su existencia venciendo sus negaciones. Said teatralizaba esta lucha dando con un cuchillo de cocina vigorosos cortes a 1 centímetro en la piel por todo el cuerpo del enfermo. Luego lo frotaba con un huevo, símbolo de la fuerza vital, para hacer sentir la energía constante de su ser esencial. Para este brujo todos estamos sanos. Me decía: Doña Paz me ha revelado que no hay enfermos, solo hay invadidos. Yo no curo, expulso el mal, descubriendo quién lo ha enviado. Enseguida, sentaba al enfermo en una silla cubierto por una manta. Debajo de la silla, en una caja de metal, ardía abundante copal, el popular incienso mexicano. Esto era una purificación espiritual, quizás una forma de borrar en el paciente sus lazos a la memoria infantil, algo que en la meditación zen y en el psicoanálisis se logra después de años de esfuerzo. Después de visitar gran cantidad de curanderos en México y machis mapuches en Chile, de meditar 5 años con el maestro zen Ejo Takata y de psicoanalizarme durante 1 año con el Dr. Fromm, me pregunté cómo vencer las defensas más rápido en un trabajo como el del árbol, que es a la vez terapia, arte y meditación, y donde se encuentra con mucho menos tiempo, ya que la trampa del árbol genealógico debe desentrañarse solo en pocas horas. Se me hizo necesario descubrir una solución rápida que incitaba al consultante a vencer sus resistencias, dándole los medios de ser él el actor de su destino y no un entorno familiar. Y no su entorno familiar. Esto lo pude lograr gracias a los actos de psicomagia, donde el afectado se convierte en su propio curandero. Dándome cuenta de que el inconsciente aceptaba la metáfora, comencé a proponer a mis consultantes actos donde el nudo se materializaba de forma simbólica. Tomé, por ejemplo, la leyenda del nudo gordiano de Alejandro Magno. En Gordion, actual Anatolia, los sacerdotes presentaban a los conquistadores unas cuerdas anudadas de modo tan complicado que es imposible desatarlas. Según la tradición, quien consiguiera desatar ese nudo conquistaría Oriente. Alejandro Magno solucionó el problema cortando el nudo con su espada. Lo mismo es cortarlo que desatarlo. Si a un paciente que no lograba aceptar, por ejemplo, su nudo caníbal, le proponía un acto psicomágico: tomarás una bola de petanca, la pintarás de blanco, color de la leche materna, y la cargarás a la espalda dentro de un bolso
durante 7 días, quitándotelo solo para dormir o bañarte, e irás luego a depositarla en la tumba de tu madre. Lograba un alivio que solo es posible conseguir después de mucho tiempo de psicoanálisis. Era posible cortar en vez de desatar. Gracias a la psicomagia, la persona, contando con un medio de acción rápido sobre el sufrimiento, podía encontrar el valor de suprimir sus defensas. Realizados los actos que le recomendé, Rafaela se liberó de su depresión y comenzó a realizarse como artista. Vínculos y nudos. La familia es una red de vínculos, unos más concretos como aquellos que se traman entre las personas que viven bajo un mismo techo y otros más abstractos como los que el árbol genealógico trenza entre un miembro de un mismo linaje y otro con 2 o 3 generaciones de diferencia. Al estudiar esta red de vínculos establecidos o fallidos, concretos o simbólicos, entramos en cierta medida en la anatomía funcional del linaje. Un árbol que funciona armoniosamente es un árbol en que los vínculos entre los diferentes miembros de la familia son sanos y en el que las relaciones se despliegan en función de las necesidades materiales, afectivas o físicas de cada uno de ellos. Por su parte, el árbol torcido es aquel en el cual los vínculos se han convertido en nudos inextricables, creando situaciones estancas en las que unos y otros pierden su vida, su tiempo y su capacidad creativa, permaneciendo encerrados en un sistema de relaciones mortíferas. Pongamos como ejemplo el caso de un niño al que se le ha puesto el nombre de un tío abuelo suyo, muerto durante la guerra en plena juventud. El niño se va a sentir siempre muy atraído por ese tío abuelo hacia lo que éste representa a los ojos de los diferentes miembros de la familia, como si se tratara de un cuerpo humano. Se reproduce algo similar cuando una cadena muscular se contrae a pesar de su funcionamiento óptimo en la postura adoptada, y quien la ha padecido queda inmovilizado o se ve obligado a recibir un tratamiento contra el dolor. Para comprender y deshacer estas contracturas transgeneracionales, debemos profundizar en la forma en la que se tejen los vínculos entre los niños, niñas y quienes los rodean, y cómo los nudos sin resolver pueden tener, en virtud de los procesos de repetición, repercusiones sobre varias generaciones. Este capítulo se propone estudiar los principales nudos que se encuentran presentes en la mayor parte de los árboles genealógicos, su influencia sobre la vida de los individuos y la manera de liberarse de ellos. Repeticiones y resistencias. Ya hemos mencionado en el capítulo 3 el hecho de que la repetición del pasado en el árbol genealógico puede adoptar 4 formas principales. La simple repetición es un fenómeno de lealtad o identificación con el otro en el que la costumbre se opone a la creatividad y la diferencia es percibida como una amenaza para el orden familiar. Los miembros de un linaje reproducen las mismas acciones con la misma edad o en las mismas fechas, se llaman igual, tienen la misma profesión, etc. Esta es una concepción del vínculo que supone la repetición del mismo, la victoria sin equívoco del pasado sobre el presente y el futuro. La interpretación es más útil a la hora de ponerla en descubierto. Es la manera en que una persona con su sistema de referencias propio va a traducir los elementos que el árbol genealógico le ha legado y a adaptarlos de una forma aparentemente individualizada y nueva. Como ejemplo, la de una mujer que cuando nació no fue bien acogida por su familia, que no querían una niña y que además llegó en un mal momento y sin un lugar para ella. Decidieron ponerle como nombre el de 3 personas ya fallecidas antes de que ella naciera. La de una hermana mayor, el de una tía que murió de tuberculosis a los 20 años y la de su propia abuela fallecida, poco antes ella de nacer. Esta mujer llevaba dentro de sí 3 fantasmas y en consecuencia habría de vivir toda su vida con una fuerte impresión de no existencia, como un personaje de ficción. Cuando se convirtió en madre, dio a luz un hijo al que ella era incapaz de criar por lo desconectada que se hallaba de sus propios sentimientos. Este niño, hijo de una madre totalmente ausente, no conservaría de ella nada más que su calidad de heroína de novela.
De nuevo, y en virtud de un proceso de interpretación, él se enamoró de una escritora que en realidad venía a representar a la madre concreta que jamás había tenido, una mujer de carne y hueso que daba vida en su imaginación a personajes de ficción. La oposición. Muy frecuentemente es una estrategia adolescente que persiste hasta la edad adulta. Consiste en adoptar los valores contrarios a los del árbol genealógico, en apariencia para librarse de ellos, pero de hecho no es sino una manera de oposición tan sistemática que el resultado producido viene a ser el mismo. Así, el hijo de unos padres muy religiosos, criado en el medio de las restricciones de una moral impuesta por su religión, en detrimento de unas relaciones auténticas y libres entre los miembros de la familia, podría por oposición inclinarse por todo lo contrario y convertirse en un pertinaz ateo, involucrado fanáticamente en una lucha política o social que a su vez impondrá a sus hijos como un modelo absoluto sin restaurar la comunicación entre ellos, debido a su absoluta inexperiencia en las relaciones fluidas y afectivas entre padres e hijos. Sus hijos, pues, sufrirán su compromiso con una causa justa de la misma manera que él sufrió la batería de sus padres. En ciertos casos, los hijos toman partido por sus abuelos para oponerse a la de sus padres, estallando una guerra generacional en la que nadie se libra de nada. La compensación, por su parte, supone una tentativa de obtener de la generación siguiente lo que no ha dado la precedente. Es decir, la compensación es un proceso por el medio del cual los padres, con su mejor intención, hacen que sus hijos carguen con la carencia que ellos tuvieron por culpa de sus propios padres o del grupo. Por ejemplo, una madre o el padre hace que su hijo estudie música porque ellos se les impidió hacerlo. Evidentemente el niño no ha mostrado jamás ningún interés por tocar el violín, pero los padres, sin ser conscientes de ello, a través del hijo o la hija, obtienen la satisfacción que tanto tiempo han esperado de poder tocar el violín. Del mismo modo, la sección de consultas psicológicas de una popular revista relataba no hace mucho la historia de una mujer que, abandonada por su marido, decidió dormir con su hija de 4 años para no tener que dormir sola, decía. Con candidez se sorprendía que la niña se hiciera pis en la cama. El circunspecto comentario del periodista psicólogo fue el siguiente: ella también está traumatizada por la marcha de su papá y hay que dejar que pueda dormir en su cama. Perfecto, pero se debe añadir que, compensando la ausencia del padre por medio de la presencia de su hija, la madre impone a la pequeña un objetivo imposible de cumplir, lo que provoca en ella un conflicto irresoluble. ¿Cómo reparar la pena que siente su madre por reemplazar a su padre? Dicho en otros términos, ¿cómo cumplir con la tarea que ha sido impuesta y dejar de ser ella misma? El hecho de orinarse, que le sirve para marcar su territorio como si fuera un animal, es la única respuesta que esta pequeña podría dar a su madre. Lo que en realidad hacía la niña era decirle: al obligarme a desempeñar un papel que no me corresponde, tú introduces el caos en mi alma y mi cuerpo no puede hacer otra cosa que responderte así. Yo existo y me encantaría dormir contigo si es porque tú me quieres, pero colocarme a tu lado para compensar la ausencia de mi padre es un auténtico crimen. Así que crece y ocúpate de mí como debes. Toda la filosofía de los siglos XVIII y XIX nos enseñó que la moral consistía en tratar al otro como un fin y no como un medio. En tal sentido, se puede afirmar que las patologías del árbol genealógico tienen un origen común que reside en el hecho de que los adultos, a título de lo que fuere y de muy diversas maneras, tratan a los niños a su cargo como un medio, una solución, una compensación, una interpretación, una oposición o una repetición, y no como un fin en sí. Para llevarlo a cabo, imponen sobre ellos órdenes de diversa índole, esencialmente la prohibición de ser quienes son. En este sentido, podemos adherirnos a la opinión de la psicoanalista Alice Miller cuando afirma que los niños son siempre las víctimas y sus padres los verdugos. Estas repeticiones tóxicas pueden afectar a las 4 energías del niño con infravaloración o inseguridad intelectual, angustia y bloqueo emocional, perturbación de la creatividad o el deseo, problemas físicos o económicos, trastornos del apetito o del sueño, etc.
Cualquiera que sea el padecimiento que pueda derivarse de estas repeticiones, es difícil desprenderse de él, porque es la huella del vínculo que hemos mantenido con nuestros padres o nuestros educadores adultos. Por ello, en el capítulo siguiente sobre los abusos estudiaremos más detalladamente el mecanismo por medio del cual el sufrimiento, la carencia o el síntoma llegan a convertirse en nuestra identidad. Pero de momento vamos a estudiar solo la forma en la que los vínculos familiares se convierten en nudos inextricables. En el estudio de estos nudos existe una gran valentía. En efecto, todos sentimos, bajo un talante de indiferencia, rabia o magnanimidad, el deseo y la necesidad de ser amados por lo que realmente somos y ser tratados como merecemos, fundamentalmente por nuestros padres. Todo cuanto nos haya podido faltar se convierte en algún rincón de nuestro ser en origen de una infancia persistente que se oculta bajo una serie de resistencias que los profesionales de las terapias conocen muy bien. La mayoría de los enfoques terapéuticos tienen su propia forma de disolver o de rodear las resistencias de quienes acuden a la consulta, no solo para curarse, es decir, para cambiar radicalmente, sino también para ser tratados, es decir, no tanto para cambiar radicalmente, sino para que nos tome a su cargo un sustituto parental. Resistencias de la naturaleza muy similar aparecen en el trabajo espiritual, y cada una de las tradiciones tiene su propia manera de responder ante ellas. Las hay también que interfieren en las prácticas creativas, pero en estos casos suele ser el propio artista quien se forja un sistema propio que le permite sobreponerse a ellas. Los grandes pedagogos de la interpretación, la música, las artes plásticas o cualquier otro arte son aquellos que saben aplicar a los demás los métodos estratégicos que ellos mismos han descubierto, no dependiendo así ni de su herencia ni de su formación, o sea, de sus propios límites. También son numerosas las resistencias que se oponen a la observación de las repeticiones existentes en el árbol genealógico. Será necesario entonces afrontar el sufrimiento que procura la visión descarnada de estas carencias en las que todos hemos sido víctimas y sobreponerse de una serie de temores. Estos miedos pueden ser de 4 órdenes diferentes: materiales, sexuales, creativos, emocionales o mentales. Y ellos, con un mismo origen, el terror fundamental de sentirse rechazado por los padres y excluido del clan, algo que en la memoria primaria corresponde a una sentencia de muerte. Este miedo puede engendrar resistencias que representan a la vez una competencia porque ellas nos protegen y un obstáculo porque nos atan al pasado. Desde el punto de vista metagenealógico podemos afirmar que la resistencia es la peculiar manera en la que el pasado se encarna en la persona. El peligro que encierra tomará cuerpo gracias a la propia toma de conciencia o porque otra persona ayudará a esclarecer el árbol. Esta persona deberá tener mucha paciencia antes de conseguir que el consultante identifique sus resistencias. Alguien que no se haya enfrentado a su propia resistencia no tiene credibilidad cuando dice a otro: me parece que te estás resistiendo y lo haces de esta o aquella manera. Así pues, deberíamos proponernos identificar nuestras propias resistencias, no solo de cara al árbol genealógico, sino también por todas esas situaciones de la vida que reactivan trances dolorosos vividos durante la infancia. La resistencia puede adoptar 5 formas principales, en correspondencia con el comportamiento animal ante una situación de riesgo o muerte. La huida, si el animal se siente más débil que el peligro que lo amenaza. El ataque, si se siente más fuerte que el otro o si no tiene posibilidad de huir. El repliegue sobre sí mismo, como el animal que se hace una bola para que su duro caparazón o sus púas protejan su anatomía, imitando estar muertos. El camuflaje, cambiar para no ser visto. Y en casos extremos, la autodestrucción, como el escorpión que se clava su propio aguijón para morir. Estas 5 resistencias pueden aparecer combinadas y manifestarse psicológicamente de la manera siguiente. Huida: negarse a hablar de un asunto, ofenderse y dar un portazo al salir, cambiar de tema, hacer digresiones, no prestar atención y pensar en otra cosa, dormirse, echarse a llorar o a reír sistemáticamente sin razón alguna para ello. Ataque:
manifestar ira, contradecir todo cuanto se ha propuesto, agredir física o verbalmente a la persona que intenta ayudar. Replegarse sobre uno mismo, dar vueltas sobre el mismo tema sin comunicar nada verdaderamente, seguir convencido de algo a pesar de la evidencia externa que pudiera matizar la situación, guardar silencio, quedarse paralizado, no sentir nada. Camuflaje. Adoptar una personalidad falsa, sustituir la explicación intelectual por sensaciones emocionales, mentir y engañarse a sí mismo, intentar cautivar al terapeuta, buscar explicaciones teóricas e intentar aplicarlas arbitrariamente sobre una situación concreta, refugiarse tras conductas del tipo todo el mundo hace lo mismo. Autodestrucción. Todas las formas de autoagresión física, cortarse, golpearse, arrancarse el pelo, comerse las uñas. Autocompasión, hablar mal de uno mismo, intoxicarse con drogas, con alcohol, con tabaco, dependencia al trabajo o a la sexualidad, tendencia a enfermar, intentar el suicidio. Superar las resistencias, el beneficio de la enfermedad y el papel de la psicomagia. Comprender y deshacernos de nuestras resistencias en el inicio del camino. Es el inicio del camino. Así pues, lo que debemos hacer a continuación es centrarnos en el estudio de los nudos y núcleos para poder comprender aquellos que Sigmund Freud denominaba el beneficio de la enfermedad. Él sostenía que todos permanecemos ligados a síntomas neuróticos para evitar una ruptura afectiva, para conseguir atención o aprecio, y que esa mutilación de lo que somos es percibida como un mal menor con respecto a un cambio que nos crearía unas tensiones insoportables. A lo anterior nosotros añadiremos que esas enfermedades físicas o psíquicas sirven para no reconocer las carencias que uno ha padecido. Así, el niño que perdura en nosotros siempre prefiere conservar un síntoma doloroso, incluso mutilante, antes de reconocer que él nunca fue querido. En el inconsciente el dolor producido por una carencia existe, pero para no tener que hacerle frente se recubre de una esperanza persistente en el que el pasado va a cambiar, que uno va a recibir el amor y la atención que en su momento le faltaron, que las cosas se van a arreglar por medio de una intervención milagrosa de un pariente o de alguna persona que lo represente. En virtud de este proceso, se puede ver a personas maduras e incluso de edad seguir visitando a sus parientes maltratadores, siempre ávidas de un reconocimiento que no se producirá jamás. Cuando ese pariente muere, son muy numerosos los adultos que se hunden por completo, confusamente conscientes del hecho de que el amor del que han crecido no les llegará nunca, del que han carecido no les llegará nunca. Algunos llevan tan mal el duelo que incluso llegarán a consultar con espiritistas para poder oír, al fin, esas palabras que durante tanto tiempo han estado esperando. Hijo mío, yo te quiero y siempre te he querido. También podría darse el caso de que un objeto sustituya al pariente desaparecido. Una mujer sexagenaria que, a la muerte de su madre, recupera el sillón que ésta solía utilizar y adquiere la costumbre de sentarse en él durante varias horas al día. He aquí la razón por la que es tan difícil mirar de cara a los nudos que nos han hecho tal y como somos. Para agradar a un padre que rechaza todo signo exterior de feminidad, una hija joven puede elegir inconscientemente rechazar su propio cuerpo y refugiarse en el intelecto, soportar menstruaciones dolorosas, poner en juego su posibilidad de alcanzar el orgasmo o llegar a despreciarse y malograr por sistema todo cuanto emprende, con la finalidad de no romper el vínculo que ha mantenido con su padre, rechazada y negada en su feminidad, pero identificada y vinculada a él a través de las relaciones desvalorizantes. Hay que osar y penetrar en las circunvoluciones de tal nudo, desentrañarlo de principio a fin y ser capaces así de deshacerlo.
Pero este es un proceso que puede ser desesperante. ¿Cuántos de estos pacientes, calificados de difíciles por terapeutas de toda índole, pasan años transitando por los laberintos de su propio sufrimiento, revisando una a una todas las prescripciones tóxicas que han recibido, pero no encuentran jamás una salida para su situación? Sin embargo, el enfoque de la metagenealógico se distingue claramente de las demás terapias clásicas. El estudio de los nudos vamos a acompañarlo con una serie de propuestas que permitan su resolución, enfermedad y remedio, o bien bloqueos resistentes y propuesta creativa irán aquí de la mano. Ya se ha comentado que hacer frente a los nudos de uno mismo es un proceso doloroso y podría con razón desanimar a cualquier persona con buena voluntad, salvo si se le propone una solución que resuelva y deshaga dichos nudos. Es aquí donde interviene la psicomagia. Este arte terapéutico que se inspira en la hechicería y en la magia antigua, pero también en el teatro, trae 3 fuentes que utilizan acciones metafóricas. La psicomagia se fundamenta en un principio inverso al del psicoanálisis. En vez de enseñar al inconsciente a hablar en un lenguaje que resulte comprensible para el consciente, la psicomagia emplea el lenguaje del inconsciente, los sueños, los símbolos, las metáforas, para dirigirse conscientemente a aquel de manera deliberada y organizada. Los psicoterapeutas toman en consideración el sueño, pero lo explican, lo interpretan o lo cuestionan conscientemente. Esto es siempre una toma del poder por parte de lo racional sobre lo irracional. Pero a la inversa, con la psicomagia, el espíritu consciente aprende a hablar el lenguaje de la intuición, o sea, renuncia a la estructura lógica en virtud de otros principios más paradójicos, creativos, orgánicos y oníricos, y se compromete a poner en marcha los medios para actuar como en un sueño. La magia primitiva comprendió, después de mucho tiempo, el poder que tenía la analogía cuando, por ejemplo, se desea que llueva. Se realiza una danza que imita el ruido producido por la propia lluvia con un continuo pataleo de los danzantes sobre el suelo, y cuando se quiere matar a alguien se destruye una estatuilla con su efigie. Cuando una persona es prisionera de decisiones infantiles, de una manera tal que le resulta imposible ponerse en marcha en su vida adulta, la metáfora se convierte en un útil privilegiado que permite resolver el conflicto entre la imperiosa imposición inconsciente, por ejemplo, soy una nulidad, debo morir porque nadie me ama, o debo permanecer atada para siempre a mis padres, y la inhibición de la ejecución de dicha imposición por parte de quien es un adulto socializado, responsabilizado y consciente que no desea morir o matar ni tampoco transgredir ningún precepto importante. Cuando la toma de conciencia, el perdón, la sublimación y otras soluciones razonables son ineficaces, entonces la metáfora o el acto teatral se convierte en medios privilegiados para realizar el deseo infantil, sin profanar por ello los tabúes de la moralidad, rebasando las prohibiciones fundamentales simbólicamente, no literalmente. Un acto de psicomagia es, pues, un guión teatral y metafórico muy preciso que el consultante debe poner en marcha en sus propios medios, eligiendo, si es necesario, un lugar o unos cómplices y creando o buscando accesorios que vayan a utilizar y cuyas metas habrán de ser. Por un lado, satisfacer un deseo, una necesidad, un orden, una prohibición anclada en el inconsciente y aparentemente irrealizable. Por ejemplo, tener relaciones sexuales con un miembro de la familia. Morir, fracasar, matar a alguien, convertirse en una persona del sexo opuesto, obtener un título o una gratificación irrealizable, apropiarse de un tesoro, etc., para así poder finalmente liberarse y pasar a otra cosa. Ejemplo, si una persona está luchando contra el deseo de coprofagia, no es necesario que ponga en peligro su salud llevando a cabo literalmente un acto semejante. En su lugar puede depositar chocolate fundido sobre el ano limpio de su pareja o en un orinal para realizar metafóricamente el acto de devorar excrementos.
integrar una información concreta cuya carencia nos impide avanzar. Por ejemplo, conocer al fin lo que es el amor paterno o materno, saber que se puede sobrevivir en una situación peligrosa, alcanzar un estado de gracia, o un nivel de grandeza del que el árbol nos había privado, conocer el gusto hasta entonces ignorado de la leche materna, guardar el duelo por un desaparecido del que no se ha hallado el cuerpo, romper alguna norma aparentemente absoluta, etc. Ejemplo, muchas mujeres no quieren guardar duelo por el aborto o un parto malogrado donde el óvulo o el feto se tuvo que quitar y hacerlo desaparecer en un cubo o en una incineradora. Lo que puede hacer una mujer que se encuentre en esta situación es llevar sujeto a su cinturón una faja o una venda color carne, un fruto que ella elija y que simbolice el feto. Posteriormente, escenificará con la ayuda de una cómplice disfrazado o disfrazada de médico la extracción del feto y aprovechará la ocasión para expresar todo cuanto no pudo formular en el momento de los hechos. Después, en una cajita preparada con todo esmero, irá a enterrar el fruto de sus entrañas y plantará sobre la sepultura una planta, símbolo de la vida que continúa. También puede ser desactivar una programación negativa, inyectada como metáfora que el niño ha absorbido como si fuese real. Por ejemplo, crímenes imaginarios. Un niño que ha deseado la muerte de un adulto y se siente culpable porque esa persona ha fallecido, o una persona que sin quererlo ha sido testigo impotente de un accidente que no ha podido evitar. Predicciones negativas, morirás a tal edad, nunca serás madre, etc. Maldiciones, maleficios y otras posesiones imaginarias. Ejemplo, una psicóloga profesional a quien durante su infancia su padre ha repetido en muchas ocasiones: si no estudias una carrera de ciencia serás siempre una vagabunda, los más estudios no dan económicamente para vivir. Se sentía limitada en su práctica profesional por aquella predicción negativa. Tenía pocos clientes y percibía que tal maldición la unía aún con su padre. Su acto de psicomagia consistió en disfrazarse precisamente de vagabunda y recibir así a sus pacientes durante un día entero. Osó incluso presentarse ante ellos sucia, con la nariz maquillada de color rojo, con una botella de vino barato sobre la mesa y un trozo de queso camembert muy pasado. La realización teatral de la citada predicción la liberó de forma perdurable y su ejercicio profesional conoció a partir de entonces un nuevo desarrollo porque había dejado de prohibirse a sí misma el ejercicio de su profesión con el talento y el éxito debidos. En términos metagenealógicos, podemos decir que el estudio del nudo se corresponde con el trabajo sobre el pasado y la psicomagia con el trabajo sobre el futuro. Estos dos aspectos se combinan entre sí y son indisociables. Es necesario hacer comprender a la persona que la manera en que vive hoy no es otra cosa que el resultado de una serie de acontecimientos, traumas y concesiones hechas a una educación patológica, al mismo tiempo que se le debe facilitar una acción de apertura sobre su porvenir por medio de un acto metafórico. El acto psicomágico es como un viaje al futuro que nos permite tener aquí y ahora la experiencia inmediata de cómo será nuestra vida cuando podamos realizar, percibir y experimentar todo lo que nuestra formación pasada nos había prohibido. Dicho en otras palabras, la psicomagia nos hace eclosionar desde el ego artificial forjado por el árbol genealógico por medio de una serie de acciones poco comunes y siempre marcadas por una dimensión más amplia, al genio, al héroe, al santo o al campeón que nosotros podemos ser. La personalidad adquirida es una colección de hábitos, mientras que el acto psicomágico rompe con todos esos hábitos y propone una experiencia iniciadora que jamás se había disfrutado. Y en la dinámica entre pasado y futuro, la persona dispondrá por fin de los medios precisos para poder elegir libremente su propio camino en la vida. A lo largo del trabajo sobre los nudos, los abusos y la curación del árbol genealógico citaremos numerosos actos de psicomagia de los que el lector podrá apropiarse si lo desea. Si bien la psicomagia es muy seductora, hay que aclarar que no es un juego ni tampoco un arte fácil de dominar.
Un buen acto de psicomagia recordará a una manifestación artística de calidad, un cuadro sublime, un canto puro y sincero, una danza expresiva y etérea. Parece fácil, evidente, y el espectador lo percibe como algo eminentemente familiar, pero de la misma manera que no todo el mundo puede ser Miguel Ángel, Mars Cunningham, Isadora Duncan o María Callas, será necesario tener una formación muy sólida, un talento enorme y la debida experiencia para llegar a concebir actos de psicomagia verdaderamente salvadores, bien sea en beneficio de uno mismo o bien de los demás. En las artes no terapéuticas, un ego arrollador puede ser una ventaja. El consumo de estupefacientes aceptado y la ausencia de talento castigado por una reacción negativa por parte del público. Por lo que se refiere al arte de la psicomagia, es muy necesario estar atentos al hecho de que la psicomagia se dirige a personas que sufren y exige por eso un nivel de conciencia transpersonal y de higiene psíquica impecables. Todo desbordamiento del ego del psicomago supondrá una agresión para la psique del consultante. La herida de otra persona no puede ser jamás un lugar de disfrute narcisista para el aprendiz del psicomago. El uso de estupefacientes es inaceptable ante una persona que intenta con todas sus fuerzas alcanzar la claridad. Y la falta de talento o de pertinencia, desgraciadamente, puede pasar desapercibida por el consultante, que tiene tanta necesidad de encontrar una solución que ingenuamente aplicará un acto psicomágico erróneo y creerá que la solución a su problema ha llegado. Numerosos actos de psicomagia están relacionados con rituales de entierros. Simbólicamente, eso significa que un pasado mortífero puede reposar en paz, o que una persona desaparecida puede hallar su última morada. Pero si racionalmente todos aceptamos la muerte como un final, el inconsciente la considera de forma contraria, como un intervalo dentro de un ciclo llamado a regenerarse sin fin. Es la razón de que en psicomagia no se entierre jamás a nadie sin plantar una maceta en el mismo lugar en que está la sepultura. Así se podrá clausurar el acto en paz sin culpabilidad, dado que una nueva vida crece sobre aquel a quien se acaba de enterrar. También en ciertos casos extremos, una persona puede llegar a escenificar su propia muerte, o por ser más preciso, la muerte de una antigua personalidad. A tal efecto, la persona podrá pronunciar su propio panegírico fúnebre ante los reunidos, tumbarse en un agujero cavado en la tierra y ser cubierto con esta, excepto el rostro, para que, con los ojos cerrados, dejar morir todo aquello que realmente no le pertenezca y después renacer a una vida nueva, combinando su nombre de pila, como se detallará en el capítulo 9. Cambiando su nombre de pila, como se detallará en el capítulo 9. Se trata, pues, de dejar caer una piel ya muerta, como hace una serpiente, y materializar esa muda a través de un acto celebrado con testigos. Pero si un psicomago en ciernes aconseja adornar el acto proponiendo a la persona interesada esculpir su propia lápida y dejarla en el lugar del enterramiento en vez de plantar un árbol o una planta, dicho aprendiz de psicomago estará cometiendo un grave error. Lo que era un terreno fértil se convertirá en un cementerio y la persona afectada vivirá a partir de entonces sintiendo que una parte de ella sigue enterrada en un determinado lugar. Un acto de psicomagia imperfecto es tan peligroso como una intervención quirúrgica llevada a cabo sin tener en cuenta las reglas de profilaxis, porque no se puede penetrar impunemente en la estructura psíquica de una persona para depositar allí informaciones negativas, corriendo así el riesgo de provocar en ella después angustia, culpabilidad o pesadumbre. He aquí una razón por la cual no es conveniente aconsejar a otra persona realizar un acto que quizás haya funcionado para uno mismo u otra persona. Es preferible abstenerse de ello. A pesar de su imagen tan seductora, la psicomagia es una herramienta muy potente que puede causar graves daños cuando es utilizada mal. La psicomagia, en efecto, puede ser la vía rápida de solución a una fijación,
o a un trauma, pero nada debe reemplazar jamás la soberanía individual de una persona a la hora de decir qué es lo mejor para ella. La psicomagia pone en movimiento las 4 energías del ser humano que pueden acercarlo a los 4 principios de la magia: querer, el intelecto; osar, el centro emocional; poder, la energía sexual y creativa; callar y obedecer, vivir el acto sin exhibicionismo ni provecho, aceptando su resultado apaciblemente sin finalidad alguna. Los 4 principios de la magia, igual que los de la psicomagia, consisten en alinear y unir nuestros 4 lenguajes que se habían visto disociados por la formación familiar, social y cultural, con el fin de obligarnos, en detrimento de nuestro ser verdadero, a mostrarnos conformes con un modelo del pasado que proviene de la tradición, de una identidad ya conocida. Los medios empleados para hacerlo, tanto por parte de la familia como de la sociedad, proceden del terror. El surgimiento de la novedad amenaza el orden establecido y el disidente debe ser amenazado a cambio. Una persona que desee cambiar verdaderamente deberá querer liberarse de los prejuicios y de la tiranía de la familia para así poder realizarse por completo, es decir, para realizar todo su potencial y obedecer de esta forma a una voluntad superior, la de la conciencia universal. A menudo esto significa elegir entre el intelecto y la intuición y dar primacía a la intuición, al servicio de la cual el intelecto se comportará como un fiel servidor. Osar significa que la persona se decide a romper los límites impuestos por su vida cotidiana y su formación afectiva para aceptar el cambio y hacer cosas que no ha hecho jamás, superando tanto el temor a perder como a fracasar, y someterse a experiencias para conocerse a sí mismo y también aceptar voluntariamente el dolor emocional para cortarlo tajantemente. Esto supone ser capaz de penetrar en las propias emociones negativas con una calidad de atención y de presencia que permite aceptarlas por completo para poder superarla a continuación. Como sugiere el diablo, arcano 15 de la carta del tarot, con sus numerosos ojos repartidos por todo el cuerpo, explora las profundidades propias. Implica perder el miedo a verse a uno mismo. En efecto, en el acto radical de verse, el yo cotidiano comienza a disolverse de forma inmediata. Es necesario también demostrarse que se puede ser uno mismo y no lo que los otros quieren, y hacer lo que verdaderamente se desea. Por ejemplo, dar el paso hacia el acto psicomágico representa el poder, el triunfo de la intención puesta en marcha contra la imposición, liberándose de la obediencia a las órdenes y prohibiciones del árbol genealógico. En la magia tradicional, el diablo se ve despreciado y rechazado porque él es por excelencia el que no puede, el que fracasa y el que se ve obligado a recurrir a toda clase de artimañas para encubrir su tremendo descalabro. Ante Dios, él es un perdedor. Psíquicamente, el diablo es una imagen de nosotros mismos en lucha contra nuestra propia realización. El mago puede, es perfectamente capaz de vencer y dejar de luchar contra sí mismo. El acto psicomágico, con su dimensión ritual y artística, representan un gesto único e inolvidable que sella esa victoria sobre uno mismo, sobre el niño persistente en nosotros, sobre la inercia del pasado. La última fase es la más difícil y por lo tanto la más sencilla: el silencio, callar y obedecer. Al comprender que las palabras no son la realidad y que el pensamiento es el enemigo del reencuentro con uno mismo, tomamos la decisión de detenerlo para respetar la vida, para percibir y para agradecer. Callarse es, asimismo, no debatir, dejar de negar y aceptar recibir los frutos del acto. El mago acepta este regalo que todos hemos recibido como herencia, el universo entero que compartimos con el resto de los seres vivientes. Es en esto donde se encuentra el auténtico sentido de callar, en pasar del yo
al nosotros y convertirse en el resplandor de la totalidad al que ya hemos denominado como un ser transpersonal. Calmando la angustia individual de un impulso prohibido y significando un acto que lo realice, se llega a pasar de ese yo detenido en el tiempo cuando se formó el nudo en la infancia a un yo adulto que se integra en el presente, en la colectividad y en la aspiración del ser esencial al desarrollo futuro. Supone también, en un plano práctico, no ceder a la tentación de ponernos a debatir si se decide realizar un acto de psicomagia, se realizará tal cual, sin titubear ni discutir interminablemente, pasando a la acción. Cuando haya sido realizado, se podrá narrar retrospectivamente a personas de buena fe a las que esta experiencia pudiera interesar.